Profecías Nostradamus 2019. Estos son las profecías de Nostradamus 2019 que están por cumplir en este año, 2019. Pasamos a relacionaros las predicciones para el 2019 de este personaje tan carismático. 1. Gran terremoto en Estados Unidos Occidental. Nostradamus predijo que en este año o siguientes se puede producir un gran terremoto, algo que no es descartado por expertos en sismología, que llevan advirtiendo hace años, de que hay cada vez más probabilidades de que se produzca un terremoto en la zona de California, la famosa falla de San Andrés. Los terremotos que ya se han producido en México serían la antesala del que tiene que llegar a Estados Unidos. 2. Profecía Nostradamus 112. Esta profecía indica que el Papa Francisco será el último Papa de la Iglesia Católica. El propio Papa ya lo indicó hace tiempo: me quedan unos años para ver al Padre. El Papa Francisco puede ser el último representante de Pedro el Romano en la tierra. 3. Nostradamus y Trump. Tercera Guerra Mundial. Los investigadores más importantes ya mencionan que Nostradamus predijo la llegada de Trump a la Casa Blanca. En la cuarteta 81 de la Centuria 3 define a Trump como el gran aullador, sinvergüenza y audaz, aunque aquí cabría decir que se trata de una persona tramposa, egocéntrica y sin escrúpulos. Para el 2019 se están barajando dos textos sobre Nostradamus: el que habla de la audacia de la contienda, el puente rojo y la ciudad desmayada de miedo, abre la posibilidad a eventos traumáticos, como pueden ser atentados terroristas o conflictos de mayor envergadura. Algunos hablan de una tercera guerra mundial, si bien parece que puede ser contra Oriente, algunos analistas indican que Nostradamus pudo haber errado y el conflicto esté más cercano en Corea del Sur o en la Venezuela chavista. El segundo texto más inquietante de Nostradamus dice: la trompeta falsa, que oculta la locura, hará que Bizancio cambie su legislación o leyes. Esta profecía se interpreta como que la trompeta hace referencia a Trump y Bizancio, que en su día era el centro del mundo, sería ahora Estados Unidos. La legislación o leyes se puede entender como el orden mundial o el derecho internacional. Algunos consideran que va a haber un retroceso en los derechos humanos, si bien eso puede generar un efecto rebote para que el pueblo se levante y recupere su soberanía. Además, han vuelto a surgir conflictos entre Rusia, Europa y Estados Unidos, lo que muchos analistas consideran una vuelta a la Guerra Fría, que ya creíamos desaparecida. Nostradamus es bastante extremo en este punto y vaticina una guerra mundial con la desaparición de grandes ciudades como puede Nueva York, Roma o toda Inglaterra. 4. Los padres deberán obtener una licencia o permiso para ejercer como tales. Bien, es verdad que esto puede parecer lejano, pero no olvidemos que en muchos países, el Estado se puede hacer cargo de la educación de los hijos en el supuesto de abandono o negligencia de las funciones parentales. Por otro lado, las personas que inician procesos de adopción, se les suelen someter a exámenes psicológicos o sociales para determinar su idoneidad como padres. 5. Las personas dejarán pagar impuestos, lo que puede conllevar a que los estados sean obligados a quitarlos. La verdad es que esta predicción parece estar bastante lejana, pero ojalá que por el bien de todos se cumpliera. Nostradamus asocia que la mala gestión del dinero público o incluso la corrupción, puede hacer que se generen movimientos de desobediencia civil para dejar de contribuir al erario público, es decir, no pagar impuestos. 6. Se establecerán sistemas de comunicación con los animales. Cada vez son más las investigaciones encaminadas a establecer vínculos relacionales con los animales. Hace poco un grupo de jóvenes inventó un kit que permitía dar órdenes mediante impulsos electrónicos a una cucaracha, además se podía gestionar desde tu teléfono móvil. 7. Gran crisis mundial. Nostradamus decía que los ricos morirán muchas veces. De hecho, podemos decir que esta predicción lleva ya años cumpliéndose. Nos encontramos inmersos en una gran crisis, y desgraciadamente no sabemos cuándo puede tener fin. 8. Los rayos solares pueden afectar a la Tierra. Nostradamus afirmaba que los campos serán quemados por el calor, y que el cielo dejará cada vez más paso a los rayos solares. Actualmente fenómenos como el cambio climático, que ya casi nadie pone en duda, así como la pérdida de la capa de ozono, certificarían que esta predicción ya se está cumpliendo.
9. Aumentará la esperanza de vida. Nostradamus afirmaba que la esperanza de vida podría llegar a los 200 años. Esta predicción parece un poco lejana, pero hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de la humanidad ha crecido más del triple en los 2 últimos siglos. No es de extrañar, si sigue esta progresión, que se pudiera alcanzar la cifra de 200 años, que puede parecer una auténtica quimera. A lo mejor es solo cuestión de tiempo. 10. Se producirá la cura de enfermedades importantes. Quizás esto puede ir relacionado con los avances que realiza la medicina actualmente, donde se espera poder erradicar la mayoría de los cánceres o enfermedades de tipo viral como el SIDA. 11. Fuerte erupción en el Vesubio. Esta es una de las predicciones más terroríficas de Nostradamus, ya que va unida a la pérdida de muchas vidas humanas. Esperemos que no se cumpla, aunque el volcán más activo de Europa es precisamente el Vesubio. 12. Desaparecerán las barreras idiomáticas, ya que habrá máquinas que permitirán que las personas se puedan entender, traduciendo todo a un mismo lenguaje universal. Actualmente el inglés es hablado por muchas personas que no son nativos de esta lengua, y cada vez existen traductores como por ejemplo el que facilita Google, que permite pasar los textos a la lengua de uno. Todavía es primario, pero sin duda puede ser el comienzo del cumplimiento de esta predicción. 13. Nostradamus y el Islam. Fuertes conflictos culturales. En la actualidad existen zonas calientes del mundo donde la tensión es palpable, como es Oriente Próximo y más concretamente naciones como Siria o Egipto, donde existen conflictos. Aunque no será explícitamente en el 2019, se comenzarán a preparar los cimientos para este acontecimiento. Todo ello a actividades destinadas a hacer daño en el corazón de las ciudades de los cruzados, es decir Occidente, unido a la entrada de un nuevo estado de carácter islámico y extremista, lo que algunos denominan un auténtico estado del terror, hace que el riesgo de confrontación exista, no solo en forma de guerra tradicional sino como actos terroristas. El riesgo de confrontación entre Occidente y el Islam está más que latente. Si bien todo se puede revertir, la amenaza está ahí. 14. Otras de las profecías más extremas de Nostradamus es la que prevé que la Tierra pueda sufrir impactos de meteoritos, lo que él denomina como piedras incandescentes que caerán del cielo y que impactarán con la Tierra. Nadie sobrevivirá, una especie de fin de mundo. Algunos también lo asocian como el acercamiento de otro planeta al nuestro, lo que puede provocar grandes desastres naturales como terremotos y tsunamis por la atracción gravitatoria que este planeta puede ejercer sobre el nuestro. La Luna quedará cegada y 2 grandes soles se verán desde la Tierra, preludio de grandes desastres y catástrofes. ¿Quién era Nostradamus? Predicciones de Nostradamus ya cumplidas. ¿Quién es Nostradamus? Nostradamus, su verdadero nombre era Michel de Notre Dame, persona acomodada que pertenecía a la élite francesa alrededor del siglo XVI. Nostradamus era gran experto en astrología y conocidas son sus virtudes como vidente de Catalina de Médici, persona polifacética ya que también era médico. Su origen era judío. Nostradamus escribió sus predicciones en verso, se cree que lo hacía para que su mensaje quedara oculto y no fuera perseguido por la Santa Inquisición. De ahí que su mensaje o profecías parezcan una especie de acertijo. La finalidad no era otra que ocultar su mensaje a la intransigente Iglesia. Eso sin duda le ha dado un cariz único a sus predicciones, y por qué no decirlo, hace que sean más atractivas al público en general. Nostradamus ya fue famoso en su tiempo, muchas personas provenientes de toda Francia empezaron a contactar con él, lo que le hizo convertirse en un vidente tremendamente solicitado. Sus clientes fueron aumentando con el tiempo, por lo que se decidió a escribir versos proféticos, todo ello con un lenguaje en clave, no con ninguna finalidad de estilo literario, sino para escapar de las posibles represalias que la Inquisición pudiera tener sobre él. Además, para que las profecías de Nostradamus no fuera fáciles de interpretar, las escribía en varias lenguas como el griego, latín, provenzal, incluso árabe. Sin duda estamos ante una persona que se sale del estereotipos de algunos videntes, personas con poca cultura que poseen grandes habilidades clarividentes. Está claro que Nostradamus era una persona tremendamente preparada, conocedor de varias disciplinas como la medicina y de varias lenguas. A pesar de estas precauciones, Nostradamus fue acusado por algunos de hereje, si bien había otras personas que le apoyaban ya que consideraban las profecías de Nostradamus como una herramienta de crecimiento personal, una especie de guía espiritual.
Catalina de Medici fue una de sus admiradoras más fervientes, incluso le llamó para que le predijera el futuro de sus hijos. Para ello Nostradamus se valió del horóscopo. Catalina era la mujer del rey de Francia Enrique y lo llamó ya que predijo la propia muerte de su marido a raíz de unas heridas sufridas en un torneo, lo que le aportó un gran prestigio como vidente en la corte real. La obra ya conocida de Nostradamus es la denomina Propeties, que como ya hemos dicho está escrita en verso. Las profecías hacían predicciones del mundo en general y llegan hasta el final de los tiempos, es decir a la Apocalipsis, que según él se produciría en el 3797. Para realizar sus predicciones utilizaba un recipiente lleno de agua traslúcido, es decir un cristal donde pudiera ver, y se quedaba mirándolo fijamente hasta que le llegaba la supuesta inspiración, que daba lugar a las predicciones que realizaba. Algunos consideran que parece hacer sus predicciones utilizaba lo que se denomina como bibliomancia, que consiste en abrir una página de un libro al azar, coger el texto que nos dé e interpretarlo a una situación actual o futura. Algunos estudios de las profecías de Nostradamus consideran que se basó en el Mirabilis Liber, un libro escrito en el 1520, que recopilaba numerosas predicciones ya hechas. Este libro estaba escrito en latín. Nostradamus puede que cogiera algunas profecías contenidas en él y las tradujera al francés, lo que hizo que se hicieran tan populares. Algunos críticos de la figura de Nostradamus consideran que esto se podría considerar como una especie de plagio, ya que era algo habitual coger textos de otros autores sin mencionar la fuente. Predicciones de Nostradamus ya cumplidas. Nostradamus ha adquirido fama internacional por el enorme éxito en sus predicciones. Una de las más conocida es la que hace referencia a las Torres Gemelas, el desgraciadamente conocido 11 de septiembre del 2001, que hizo que el mundo cambiara de forma brusca. Una de sus cuartetas afirmaba que desde los 45 grados se verá el cielo arder. Esta cuarteta hace referencia al ángulo en que todo el mundo vería por la televisión cómo los aviones impactarían en las Torres Gemelas. Los impactos generaron una gran explosión de fuego. También tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Nueva York se encuentra a 40.45 grados latitud norte. Otra de sus cuartetas afirma que dos grandes rocas caerán o rodarán como si de un molino se tratará y los ríos se volverán rojos. Sin duda todos pudimos ver cómo las dos grandes edificaciones que formaban las Torres Gemelas cayeron como un castillo de naipes. La caída de las torres generó un pequeño seísmo que pudo ser apreciado por muchos de los testigos que se encuentran en el lugar del siniestro, algo que también Nostradamus afirmaba en sus predicciones. Nostradamus también hace referencia a la ciudad de Nueva York denominándola la ciudad nueva y las edificaciones que constituyen un rascacielos como montañas huecas hechas por el ser humano. Otras de las predicciones de Nostradamus que se cree cumplida es el famoso incendio que se produjo en la ciudad de Londres, concretamente el 5 de septiembre de 1666. Este incendio devastó muchas casas y monumentos emblemáticos como la Catedral de San Pablo. La sangre de los habitantes honrados de Londres será derramada por el fuego y muchos morirán. La Segunda Guerra Mundial también fue otra de las predicciones de Nostradamus, y sobre todo hablaba de un gran tirano venido de Germania, y como lugares desde Asia y África se verían afectados por una gran contienda internacional. En lo referente a Hitler habla de un niño que nacerá en lo más profundo de Occidente, y que grandes dotes en el habla tendrá, lo que permitirá seducir a las masas. Pero una gran coalición de naciones, en referencia a los aliados, acabará con el tirano. Predijo también con gran acierto la muerte de la princesa Diana. Incluso en su cuarteta menciona claramente el nombre de Diana. Su muerte produciría gran tristeza en todo el mundo. Sus cuartetas mencionan un gran personaje que ha traspasado todos los tiempos, que no es otro que el emperador Napoleón, genio para algunos, loco para otros, o quizás tirano sin más. Pero lo que está claro que Napoleón es un personaje que ha influenciado la historia moderna de europea como nadie. Sin duda un gran acierto de las predicciones de Nostradamus. Un gran líder nacerá en Italia. Napoleón nació en la isla italiana de Córcega. Tendrá una carrera militar brillante, ya que de simple soldado llegará a ser general y más adelante será emperador que gobernará durante 14 años. También profetizó lo que le ocurría en Rusia y que se tendría que exilar. Napoleón se exilió 2 veces en vida, uno en la isla de Elba donde consiguió escapar e intentó volver a montar su imperio, y otro ya definitivo en la isla de Santa Elena donde pasó sus últimos días hasta la llegada de la muerte. Algunas de las predicciones de Nostradamus que todavía no se han cumplido sería la caída de París,
donde Nostradamus menciona claramente que París será atacada por el odio musulmán. No olvidemos los atentados que se han producido en la capital francesa durante el año pasado. Nostradamus también vincula esta predicción con la que dice que Inglaterra verá sangre de seres humanos mezclada, que provendrá de hermanos franceses y musulmanes. El mar de Inglaterra estará manchada de esta sangre. Se menciona también una invasión árabe de Europa, algo que hace años podría parecer una locura, pero que empieza a ser un miedo que se apodera de la acomodada sociedad europea. Puede que no sea una invasión como la que se vivió en el año 711 en España cuando prácticamente casi toda la península fue invadida por los musulmanes. Quizás se esté materializando con la supuesta venida de musulmanes a nuestra sociedad, conviviendo en Europa pero radicalizándose y atacando la libertad desde el terror, y eso amigos ya no es una profecía por cumplir, es algo que está pasando. Recuerda como siempre decimos, las profecías de Nostradamus o cualquier otra predicción, al igual que hace un vidente al leer el futuro, son tendencias que puede tener nuestro futuro, pero siempre somos todos poderosos para escribir nuestro destino. La última palabra siempre la tendrá el ser humano, y quizás si empezamos a trabajar desde el amor y no desde el odio, todo puede cambiar para mejor. Está claro que si seguimos manteniendo patrones antiguos de conducta basados en la confrontación, el rencor o la falta de amor, algunas de las predicciones de Nostradamus de carácter catastróficas pueden acabar cumpliéndose.